Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más a Pensamiento Digital. Hoy vamos a tener en el programa a Alfonso Fernández, un invitado a quien no había tenido el placer de conocer hasta ahora, pero que durante la entrevista me ha convertido en un total admirador. Por supuesto, por su visión tecnológica y también su experiencia en proyectos de inteligencia artificial, pero sobre todo por una habilidad especial para conectar mundos que aparentemente parecen desconectados, ¿no? Parecen por lo menos muy distintos. Alfonso lleva más de 25 años trabajando en sectores pues tan diferentes como Fórmula Uno, salud, energía, cohetes espaciales también o coches eléctricos y bueno, pues siempre lo ha hecho con un denominador común que es aplicar la inteligencia artificial para transformar estas industrias y para crear productos innovadores. Entre muchas cosas es fundador de Indigo Labs, es Fractional CTO, es asesor tecnológico y también profesor universitario pues, en un sitio tan prestigioso como el Imperial College Business School y también en el Instituto de Inteligencia Artificial de nuestro amigo Andrés Torrubia, a quien bueno, le enviamos un saludo desde aquí. Ya os adelanto, y yo creo que lo vais a ver enseguida, que Alfonso tiene un talento especial para hacer sencillo lo complejo, para saber explicarlo bien y para saber identificar también oportunidades donde otros, bueno, otros solamente podemos ver problemas, ¿no? Y además tiene una capacidad, yo diría que innata, desde luego una capacidad bastante profunda para trasladar estos aprendizajes entre sectores completamente diferentes, como si fuera algo natural. Y esa, bueno, ya veréis que aprenderemos mucho sobre este tema de la cross-polinización, como la llama él, en la conversación, en la entrevista. Para los que no me conozcáis, yo soy Frankie Carrero y bueno, aquí mi único papel es el de servir de excusa para que invitados como Alfonso compartan con nosotros todo su conocimiento. Y recordad que podéis seguirnos bueno, pues en las principales plataformas de podcasting. También podéis vernos en YouTube a través del canal de Hackers. Y si os gusta el episodio, os animo a que os suscribáis para no perderos ninguna novedad y para ayudarnos a crecer cada día más. Si queréis además proponernos temas, proponer invitados o simplemente charlar de lo que sea, podéis escribirme a pensamientodigitalpod@gmail.com o me encontraréis en LinkedIn y bueno, pues allí yo creo que seguramente hasta sea más fácil. También os recuerdo que cada semana vais a tener disponible nuestra tertulia sobre inteligencia artificial en el canal de Hackers y allí Luis Martín, José Carlos Cortizo y yo mismo pues analizamos en profundidad las últimas noticias del sector, ¿vale? Las comentamos, las introducimos y bueno, pues cada uno da un poquito su opinión al respecto. Vamos a arrancar y ya sabéis que siempre lo hacemos con alguna noticia. En este caso concreto nos vamos a centrar en una sola y bueno, pues empezamos con OpenAI y un nuevo mensaje de Sam Altman que ha publicado en su blog una entrada titulada The Gentle Singularity, algo así como, si queréis traducirlo directamente, la singularidad amable o la singularidad suave. No sabría decir muy bien tampoco en el fondo cuál es el objetivo que tiene aquí el bono de Sam. Dentro del post Altman afirma que OpenAI está construyendo sistemas de inteligencia artificial con el objetivo de ayudar a la humanidad. Bueno, nada nuevo bajo el sol, porque en principio este era el objetivo de OpenAI desde sus comienzos. eh, pero lo dicho, quiere ayudar a la humanidad y no reemplazarla. Esto es importante en el momento en el que estamos ahora y con los debates que se están suscitando. Dice, de alguna forma, creer en un futuro donde todos tengamos superpoderes, no solo unos pocos, y aquí me viene a la mente algunos comentarios que habréis escuchado seguramente a Luis Martín, nuestro amigo, nuestro CTO dentro de AI Hackers, y que también habla desde el punto de vista de esos superpoderes. Y la visión de Sam en este caso es la de una, como decíamos, singularidad suave, singularidad, no sé, gentil, llamadla como queráis, amable. Al fin y al cabo es una transición progresiva, una transición guiada y en principio positiva, en lugar de bueno, lo que algunos ven como una disrupción caótica y también llena de peligros por todas partes. Introduce también el concepto dentro del post de la inteligencia artificial personalizada, y aquí viene a hablar de que cada persona va a tener su propia inteligencia artificial que va a reflejar sus valores, sus creencias, su estilo, sus objetivos, su conocimiento también. Y esto conecta seguramente con este reciente anuncio de los GPTs personalizados que hacían desde OpenAI y desde luego apunta hacia que exista una plataforma de asistentes a medida, donde cada uno tengamos el nuestro propio. Y cierra el mensaje del post con, bueno, pues algo casi político. Dice que OpenAI no tiene un plan perfecto, pero sí una intención clara de ir despacio, de forma transparente y participativa.
Bueno, básicamente yo creo que lo que quiere lanzar desde luego es un mensaje tranquilizador. No quiere que nos imaginemos que estamos yendo hacia una sociedad pues, con robots dominando el mundo, que es lo que en principio nos vienen contando o nos vienen augurando, al menos en la ciencia ficción, desde hace muchos años. Y lo que sugiere de alguna forma es una transición fluida donde la inteligencia artificial nos potencie. En lugar de desplazarnos, ¿no? Esa potencia, estamos hablando de esos superpoderes. ¿Sí? Y aunque el tono es humanista, seguramente hay unas cuantas cositas que podemos leer entre líneas. Por ejemplo, que OpenAI quiere ser algo así como el custodio de esta transición. Y aquí Alman se posiciona como una especie de arquitecto benévolo del futuro. No sé si esto suena a libros y películas, pero bueno. Y frente al miedo que podamos tener a la singularidad, donde aquí la inteligencia artificial va a controlar o va a superar, perdón, a la inteligencia humana, pues él propone más una versión suave, pero o amable, como decíamos, pero no niega que se está acercando. Él, de hecho, lo que está diciendo es que queda poquito para llegar a esa singularidad. Y quizá el subtexto que hay aquí, ¿no? El mensaje subliminal, es algo así como confía en nosotros que lo estamos haciendo bien. ¿Vale? Tenemos que pensar que Sam va a ser el que ayude, el que nos ayude a todos. Por otro lado, OpenAI no quiere unas regulaciones muy restrictivas, no les interesa, y lo que viene a decir es que la gobernanza debe ser democrática, por supuesto, atender a los principios de la democracia, pero también tiene que ser rápida y flexible. Y eso, bueno, no es algo a lo que estemos muy acostumbrados realmente en esta sociedad. Y es una forma clara de decir, oye, no nos frenéis demasiado porque si no, no vamos a llegar a donde queremos llegar. Y a lo mejor incluso también lo que está haciendo es dejar un poquito ahí de forma subliminal en la mente de todos que China se nos puede escapar si no les dejamos, si no dejamos a OpenAI que vaya a una buena velocidad. Y luego también están construyendo pues una nueva capa de infraestructura personal, esa IA personalizada. Cada persona va a tener su inteligencia artificial y esto sugiere un futuro donde OpenAI es esa plataforma dominante sobre la que vamos a construir esta especie de gemelos digitales, identidades aumentadas, llamadlas como queráis, pero básicamente es eso. Y lo más importante casi, os diría, es que no está hablando de futuro, sino de algo que ya ha comenzado, que estamos, por decirlo así, a medio camino. Entonces, en vista de todo esto, ¿por qué ha sacado este post ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no esperar a que llegue la singularidad? ¿Por qué no esperar un mes? ¿No? ¿Qué es lo que puede haberle llevado a sacar este artículo ahora mismo? Pues quizá hay un punto estratégico para OpenAI si pensamos en todo lo que ha venido ocurriendo en el último pues, año y pico. Están en una transición interna, yo diría, bastante fuerte, donde incluso ahora mismo Sam tiene una figura de CEO, pero existe otro co-CEO, que es el co-CEO de operaciones, y bueno, pues donde ha habido un montón de cambios dentro de la empresa. También estamos en un punto donde GPT parece que se está consolidando y está tratando de imponerse como la referencia para todo. Estos GPTs personalizados, además, están, están ya anunciados, están siendo anunciados y esto nos lleva a la parte de la IA personalizada y la idea es que nos quieran traer conversaciones más humanas y ayudarnos a integrar estas herramientas más en nuestra vida diaria. Y luego en Estados Unidos hay una batalla por este relato de ver quién es el dueño de la inteligencia artificial. Bueno, Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, también se ha posicionado bastante en un sentido como este, en el de, bueno, que no venga nadie nuevo, que ya estamos aquí suficientes y además dentro de los que estamos, nosotros somos los que estamos dándole un punto de vista mucho más ético, más que OpenAI. Desde luego, para mí, este post es una especie de intervención directa por parte de Sam en la conversación global, un intento de definir ese marco conceptual en el que OpenAI quiere que pensemos sobre la inteligencia artificial y, como decíamos, de posicionarles a ellos en el centro de todo. Leía estos días un post sobre el tema de Neuron, que es una newsletter que os recomiendo bastante, donde con mucha gracia vienen a decir que lo que Sam Altman está básicamente anunciando es algo o describiendo es algo como, y aquí entre comillas, por citarles, ¿recordáis ese futuro distópico donde la inteligencia artificial se apodera del mundo? Pues ya está ocurriendo, pero se parece más a pasar de ADSL a fibra óptica que a que llegue Terminator. Es decir, lo están describiendo como un proceso que va muy lento, muy lento, muy lento y que cuando nos queremos dar cuenta ya no hay vuelta atrás, tenemos algo que es mejor que lo que había antes y forma parte de nuestras vidas. De ahí seguramente ese gentle que está metiendo Sam en el título.
Y bueno, pues para mí este comentario o esta visión que tienen en The Neuron pues tiene sentido si pensamos que, como decía Altman, la parte más difícil ya está hecha. Concretamente, según dice Altman, con GPT-4 ya hemos llegado a ese punto de no retorno. Y ahora, pues casi que todo se va a limitar a escalar la tecnología y, y bueno, si queréis mejorar todavía un poco más los modelos, ¿no? Puede haber una parte algorítmica, una parte tecnológica, pero está hablando simplemente de escalar, ya no hay vuelta atrás. Y este, bueno, pues es un argumento muy convincente viniendo del que es el líder del mercado, que en la práctica está diciendo, no intentéis competir creando modelos revolucionarios porque llegáis tarde. Creo que he dicho argumento convincente, me refería a argumento conveniente, ¿no? Es muy conveniente que sea justo Sam Altman el que dice eso, y lo que está intentando a lo mejor hacer es procurar que no le llegue más competencia o desanimarles, por lo menos. Además, Altman explica que pronto la inteligencia artificial será tan abundante y tan barata que prácticamente no se va a poder medir. Va a ser por cualquier pregunta que tú le hagas a ChatGPT, no va a tener prácticamente coste. Y de hecho establece una analogía diciendo que el coste de la inteligencia artificial se va a aproximar al coste de la electricidad. Ahora esto nos puede parecer un poco loco, pero viendo el ritmo al que va todo, de hecho comentábamos en la tertulia de Hackers hace poco que en apenas 2 años el coste había bajado en un 99,7% el coste de los tokens, ¿vale? Pues a lo mejor es verdad que vamos a tener un coste muy, muy bajo de aquí a muy poco tiempo. Y por cierto, para los que nos preocupamos de alguna forma por la huella ecológica que está detrás de todo esto, Altman también aportaba en otra entrevista un dato muy curioso y decía que cada consulta de ChatGPT consume aproximadamente 0,34 vatios hora, que más o menos es algo así como el tiempo o el consumo de encender un horno durante un segundo, que no parece tampoco mucho, ¿no? Y utiliza solamente una quinceava parte de una cucharadita de agua, una consulta, ¿vale? Esto para lo que también ha habido mucha controversia con el tema del agua. No estamos hablando de un impacto cero, pero bueno, tampoco estamos hablando a lo mejor de minar bitcoins. Habría que ver de dónde ha sacado esta información Sam. Vamos a querérnosla de momento o ponerlo ahí sobre la mesa y ver hasta qué punto es verdad. Desde luego, lo que podemos esperar, como decíamos, es que mejore. Y otro punto relevante para mí es que dentro de este post, Altman sitúa a ChatGPT como el humano más poderoso. Y aquí, bueno, pues puede ser incluso algo un poco incómodo. La inteligencia artificial al final no piensa como un humano. No sabemos cómo pensamos nosotros, no sabemos muy bien del todo cómo piensa la inteligencia artificial, cómo piensan los modelos, ¿vale? Pero desde luego sí influye más que prácticamente cualquier humano, desde luego que muchos humanos juntos en muchos casos, ¿no? Se ha introducido tanto en nuestras vidas, le estamos consultando ya tantas cosas que tienen que ver con nuestras carreras, nuestro estado psicológico a veces, nuestros deseos, pues bueno, estamos empezando a tener un punto de influencia con la que a lo mejor hay que tener un poquito de cuidado. Hay millones de usuarios utilizando ChatGPT y, como os digo, al final lo que está haciendo es casi modelar comportamientos, modelar nuestros hábitos, introducirnos hábitos, ¿no? Darnos ideas, ayudarnos a tomar decisiones. Y a lo mejor no exageramos mucho si pensamos o si hablamos de que se está creando una especie de cerebro global. Bueno, y esto desde luego conlleva una responsabilidad ética y política que a lo mejor no tiene precedentes en las tecnologías que hemos tenido hasta el momento. Y hay otro punto interesante del post, perdonad que me alargue, pero es un post que tiene muchísimos temas a sacar, ¿no? Y Altman cree que el futuro pertenece a los que tienen buenas ideas, a los famosos idea guys. Según él, la inteligencia artificial va a democratizar muchísimo la ejecución a todos los niveles, técnica, operativa, eh, y el verdadero cuello de botella ya no va a ser programar, sino imaginar cosas nuevas y valiosas. Es decir, imaginación al poder. Y aquí es donde dice que las personas que tengan esas ideas, que tengan esa imaginación, realmente son los que se van a llevar el gato al agua. Pero también de alguna forma puede ser un mensaje para el mercado, porque OpenAI, bueno, pues va a ser la plataforma donde él dice que se va a construir el futuro y los creadores de ideas van a ser sus usuarios premium, seguramente los que paguen los modelos más avanzados que permitan desarrollar y ejecutar todas estas ideas. Casi que por terminar, en cuanto al análisis del post, creo que también es relevante recordar que en muchos de sus posts anteriores, Sam
pues nos ha dado pistas concretas sobre lanzamientos futuros de OpenAI y aquí también da algunas pistas, ¿no? Y parece repetirse el patrón. Habla de en 2025 agentes cognitivos completos, que serían seguramente esa evolución de GPT, del GPT-4, si queréis, que es lo que tenemos ahora, y de los GPTs personalizados, y que tendrían herramientas, memoria, razonamiento, si algún día llegamos a él. Y aquí a lo mejor conviene recordar ese paper de Apple que en las últimas semanas ha puesto, bueno, pues ha dado unas cuantas vueltas. También habla de una inteligencia artificial científica y quizás se está refiriendo a un deep research potenciado y que sea algo similar a lo que intenta ese proyecto Q asterisco que se ha comentado otras veces, pero que todavía no ha llegado a salir a la luz, ¿no? Si es que realmente existe, porque parece que algunos hasta lo niegan que exista. Y habla para 2027 de robots. Ellos no fabrican hardware, pero en principio lo que hacen es construir la mente del robot. Y esto seguramente encaja con la alianza que tuvieron ya hace, bueno, firmaron hace como un año, yo creo que fue Configure AI, y con el foco de Allman en el largo plazo. Es decir, que otros a lo mejor ponen los músculos de metal y OpenAI pone la mente de la bestia. El tema es que por muy bien o incluso muy mal que nos parezca todo esto, seguramente hay demasiados condicionantes que pueden afectar a que salgan bien y que desde luego son críticos. Como mínimo, vamos a comentar tres muy rápido. Uno, resolver el problema del alineamiento. Y recordad que con alineamiento nos estamos refiriendo a asegurarnos de que la inteligencia artificial esté alineada pues, con los intereses humanos, es decir, que la inteligencia artificial más potente que va a venir a futuro trabaje siempre en beneficio y que esté en sintonía con los valores éticos, morales y desde luego con los objetivos de los humanos. Esto, por supuesto, es un reto técnico, ético y también filosófico, seguramente, ¿por qué no? Y nadie, yo creo que yo creo que nadie tiene claro todavía cómo hacerlo a una escala, digamos, de superinteligencia, que es lo que vendrá después de la singularidad. Y aquí, bueno, nos podemos hacer un montón de preguntas. ¿Quién decide qué valores vamos a programar en una inteligencia artificial superinteligente? ¿Y cómo garantizamos, por ejemplo, la justicia y la equidad en estos valores? Pues seguro que hay un montón de preguntas más, pero por poner algunas sobre la mesa. Segundo condicionante, que la regulación no frene el progreso. Y aquí, aunque Alman diga que la inteligencia artificial va a ser buena para todos, no hay garantías de que eso ocurra sin que haya por detrás una gobernanza firme y también una distribución, digamos, justa del poder, ¿vale? Una distribución que no esté concentrada seguramente en una persona o en muy poquitas personas. Y ese equilibrio, un equilibrio entre la libertad para innovar y la necesidad de regular, es algo que todavía está por resolver a todos los niveles y en todas las zonas. Muchas veces hemos comentado de las diferencias entre Europa, China y Estados Unidos. Desde luego estamos ante un juego político que es muy delicado, donde no parece haber todavía unanimidad a nivel geográfico y a nivel global, donde sí que hay algunos gobiernos que seguramente están empezando a moverse, pero otros todavía quieren apretar más el freno, o de momento quizá se hacen los sordos, por decirlo así. Y el tercer condicionante sería tener una infraestructura suficiente para todo lo que se nos viene encima. Hablamos de chips, de energía, de centros de datos también. Alman, desde luego, puede prometer una inteligencia artificial que funcione como el agua corriente y que sea, bueno, que esté tan en nuestra vida como el agua corriente, pero desde luego esa tubería necesaria o ese sistema de tuberías todavía no existe, y menos para llevar ese agua corriente a todo el mundo. Y construirla requiere decisiones políticas, como acabamos de comentar, inversiones que son gigantescas y bueno, y un plan para que el impacto ambiental no acabe, de alguna forma no acabe devorando el mundo y devorando esos beneficios prometidos. Esa inversión tiene que generar beneficios. Si hay que hacer mucha inversión también en rebajar el impacto ambiental, hay que ver qué es lo que van a hacer en ese caso concreto, ¿no? Eh, bueno, yo creo que si falla uno solo de estos tres condicionantes, seguramente toda la visión de Allman, pues o bien no se va a dar, o bien vamos a estar realmente ante lo que ahora mismo podemos ver como una distopía. No sé si alguno lo verá como una utopía, no tengo ni idea. Pero desde luego va a ser un caos bastante descontrolado. Pero bueno, mientras vemos a dónde nos lleva todo esto, la vida sigue. Tenemos a un invitado realmente interesante, como os comentaba al principio, y os dejo con Alfonso y con esa
cross-polinización tecnológica, que seguramente enseguida entenderéis a lo que se refiere. Muy buenas, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Frankie, ¿qué tal? Muy bien. Oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí, encantado de tenerte y más después de que te recomendara Monse hace pues un par de meses ya. Sí, sí, la verdad es que me encantó cuando me lo mencionó ella, dije, uy, eso tiene que estar interesante, así que nada, adelante. Nada, seguro va a estar muy interesante, más por ti que por mí, lo tengo bastante claro, y por todo lo que nos traes sobre la mesa. Y aquí simplemente recordar a la audiencia que eres tecnólogo, además tecnólogo de toda la vida, ¿vale? Que no todo el mundo puede, puede decir eso. Actualmente fundador de Indigo Labs, eres Fractional CTO también, asesor tecnológico y profesor no solamente en universidad, que en este caso en el Imperial College, sino también en el Instituto de Inteligencia Artificial. Y desde aquí mandamos un saludo a Andrés. O sea, que haces de todo, ¿no? Estás a tope. Sí, sí, siempre consigo llenarme el calendario de todo tipo de cosas interesantes, ¿no? Te pasa como a mí, que no sabemos decir que no a veces. Ahí está, ese es el problema a veces, ¿no? Bueno, la suerte para mí, pero si fuera así, igual no estabas hoy en el programa, así que yo lo agradezco, que no sepas decir que no. Hombre, siempre tiene que haber un hueco, ¿no? Para cosas interesantes que puedan surgir. Sí, ya te digo, yo te lo agradezco un montón y sobre todo te lo va a agradecer la audiencia porque traes pues por lo que hablamos el otro día antes de la entrevista, traes un punto de vista que es fresco respecto de muchos de los invitados que se han pasado por aquí. Yo creo que vamos a ir directos al tomate, que es lo importante. Y te voy a pedir, por favor, que nos cuentes cómo has llegado, cuál ha sido tu viaje desde el principio, entre comillas, desde que tú veas que tiene sentido, para llegar a este mundo de la inteligencia artificial. Bueno, pues oye, hace yo ya he perdido cuenta, yo 30 años, más o menos, que estaba haciendo, hice el máster, el doctorado aquí en Inglaterra y tal, en principio era para hacerlo aquí y luego irme a España, pero eso no pasó nunca, ¿no? Porque la Ya. vida se metió por medio, conocí a mi mujer, mi futura mujer, y aquí me quedé, ¿no? Pero para poder resolver las dificultades de mi investigación en el doctorado y tal, tuve que desarrollar un montón de algoritmos y de situaciones que no eran normales, no existían. La gente pues teníamos superordenadores de esos que, claro, que tienen menos poder ahora que un móvil, ¿no? Pero en aquel Sí. momento, superordenadores, había que hacer cosas bastante complejas, modelos matemáticos y tal, y nada, me metí en ello y me di cuenta que lo que me gustaba fue eso, ¿no? Aparte de la investigación que estaba haciendo y resolver era el crear las herramientas y todo lo que me hizo falta para poder ejecutar mi visión, ¿no? Y a partir de ahí, después de estar ya en academia bastantes años, dije, bueno, ahora ya hay que salir y ganar dinero, ¿no? Porque tampoco se gana mucho en la academia. Y nada, fui y mi primer trabajo, que en aquel momento estaba súper enamorado de los juegos, fue trabajar con Sony para juegos de la PlayStation, ¿no? Fíjate, hace de años que esto es la PlayStation 2, que acaba de salir, Sí, que sí. era nuevecita, fíjate si hace tiempo ya. Y nada, a partir de ahí pues empecé a hacer un montón de cosas, pues ya empezar a hacer cosas más complejas, a llevar equipos de gente, soluciones mucho más distribuidas de alto nivel, en aquel día de data centers y tal, no había cloud todavía. Y de ahí ya empezamos a migrar a cosas como la cloud, antes que se llamara cloud, y ya pues a llevar equipos más grandes, y trabajé ya pues para empresas más conocidas después, pues como Amazon, como spin-offs de Microsoft, y aparte de eso pues también startups pequeñitas que no las conoce nadie, y luego al final acabé pues trabajando en Fórmula 1, que fue súper interesante. Y después de Fórmula 1 con OVO Energy, que es una de las empresas de energía más grandes de aquí de Inglaterra, como Group CTO, y de ahí ya pues empecé a hacer, después de hacerlo del CTO muchos años, dije, me encanta hacerlo del CTO, pero nunca puedes hacer todo lo que puede hacer un CTO en el mismo sitio porque vas por fases, ¿no? Tienes que Claro. hacer pues una cosa, luego otra, tal. Y me encanta hacerlo todo y no tengo paciencia, ¿no? Ya puedes oírlo en mi voz que con la hiperactividad me lleva al cambio de contexto necesario, ¿no? Entonces dije, ¿y si hago esto para un montón de clientes a la vez? Y empresas de distinto tamaño, de distintas industrias, todo ese tipo de cosas. Y claro, una de las cosas que siempre he hecho en mi carrera ha sido cambiar de industria, ¿no? Pues casi por diseño. No me gusta repetir, aparte de un par de industrias que he trabajado mucho, que es la de la salud y otras, de logística. El resto, todas nuevas, porque me encanta esa parte de, como hice en mi doctorado, ¿no? De descubrir, de convertirme en experto y aplicar mis conocimientos a esa nueva área, ¿no? Entonces, pues, esa cross-polinización que le llamo yo, que es el traer conocimientos de tu industria, metértela en los conocimientos de una industria que a lo mejor no ha resuelto ese problema nunca
y acelerarles la dirección, ¿no? Y nada, pues eso, acabé siendo CTO fraccional, quiere decir que soy CTO para un montón de empresas a la vez, a veces hasta 8. En una semana puedo estar hablando con 8 empresas distintas y a mi cerebro le gusta el cambio de contexto, entonces puedo estar hablando con Fórmula 1 en una hora, a la hora siguiente con la Seguridad Social Británica, a la hora siguiente con una empresa de vehículos eléctricos. A mí me encanta el cambio ese, ¿no? De impacto o reuniones de alto impacto para que la gente vea que pueden tener a alguien que tiene mucha experiencia, no tienen que pagarle su super sueldo que le tendrían que pagar si fuera a tiempo completo y sin embargo se llevan las ventajas de tener a esa persona cerca, ¿no? Entonces, pues a mí me encanta esa relación en la que a ellos les llega mi experiencia, mis conocimientos y a mí pues me presenta todas estas diferentes opciones y complejidades que tengo que resolver, ¿no? Que es lo que yo quiero. Me vienen muchas preguntas a la cabeza. Voy a empezar casi con la más, no sé si sencilla, la más directa. ¿Cómo gestionas todo eso? ¿Utilizas herramientas específicamente o es que en tu cabeza eres capaz de organizarlo todo? Es una combinación, ¿no? Yo lo diseñé así porque mi cabeza trabaja así, ¿no? Es un poco, desde afuera se ve muy caótico, ¿no? Cuando la gente me pregunta, siempre me pregunta, pero ¿cómo haces esto, no? Mi calendario está codificado por colores, cada color es un cliente y a mí me gusta que sea un mosaico, que no sean tiras completas de color, sino que sea un mosaico de muchos colores. Entonces, pues uso herramientas. Últimamente con la IA pues me he automatizado un montón de cosas, pues lo de las facturas, todo lo aburrido que a mí que me perdía tiempo y no me interesaba, lo he automatizado y tal, pero luego lo que mi cerebro hace es eso, en el momento que yo veo la cara de la persona a la que estoy hablando, clic, me cambia el disco e inmediatamente empiezo a hablar de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y eso es algo que, claro, gente como yo, que hay mucha, es cómo funciona su cerebro, ¿no? Pero hay otra gente pues que prefieren estar en un campo fijo o no cambiar de contexto porque la disrupción es muy grande y tal. Y nada, pues son dos tipos de personalidades y dos tipos de maneras de trabajar, ¿no? La mía es esa, es el cambio constante y mi cerebro pierde momentos y si está siempre haciendo lo mismo se aburre, ¿no? Entonces necesita ese cambio. Y pues dije, pues voy a diseñar un empleo, un autoempleo que me fuerce a hacer ese cambio, ¿no? Y aquí estoy. Te pediré algún consejo porque es algo que me ocurre a mí también. Me gusta mucho andar cambiando de contexto y tener siempre cosas distintas que hacer, pero bueno, no siempre se puede. Depende del momento vital y del caso, pero ya te pediré algún consejo para ayudarme. Has dicho algo que me parece muy interesante y bueno, tú y yo estamos un poco ahí quizás seguramente en ese límite entre lo que sería la primera generación de informáticos y la segunda. Me refiero reglado, ¿no? Con carrera y todo este tipo de cosas. Ha llovido un poquito ya tenemos una edad, hemos visto de todo. ¿Tú crees que de alguna forma perdemos facultades respecto de los jóvenes? ¿Somos capaces de impulsar? O sea, ¿qué aportamos realmente en un momento como este en el que todo va tan rápido? Yo creo que aportamos la experiencia, ¿no? En inglés le llamamos wisdom, ¿no? La sabiduría. Sí. Que no es solo experiencia, sino saber cómo aplicar esa experiencia a cosas que has visto muchas veces y por lo tanto dices, eso es, ya sé lo que pasa, ¿no? La gente joven que está aprendiendo ahora tienen ventajas en las que tienen herramientas que nosotros no teníamos, ¿no? Y por lo tanto pueden acelerar el proceso de lo que estén haciendo mucho más rápido de lo que pudimos nosotros. La otra cara de la moneda esas que no han tenido no han tenido esa experiencia de haber sufrido, haber resuelto un problema ellos solos, sin Google y sin nada, hasta que darse cabezazos en la pared hasta que lo resuelven y que te da una manera de pensar diferente en cómo resolver problemas, ¿no? Yo lo noto mucho en reuniones donde algo pasa y mi cerebro inmediatamente dice, ya sé lo que es. Y los otros están dándole vueltas y vueltas y les digo, yo creo que es tal. Y están sorprendidos como si les hubiera dicho, no sé, el oráculo, ¿no? De que les haya dicho algo súper raro y yo digo, pero si esto es sentido común. Pero claro, el sentido común viene de la experiencia, ¿no? No naces con él. Y entonces, pues, eso es yo creo que lo que falta cuando no tienes esa base mucho más profunda de haber tenido que pelearte con la máquina antes de que las máquinas estuvieran totalmente abstraídas en la nube y tal, ¿no? Por eso te digo, tienen ventajas y desventajas. Yo creo que nosotros la ventaja ahora con la IA, que es lo que yo estoy pasando todos los días, que paso horas y horas, 16 horas al día haciendo cosas,
¿Qué pasa? Que lo que yo no hacía mucho ya, que era lo de programar y tal, pues ahora me lo hace la máquina, ¿no? Entonces, yo lo que hago, pongo mis conocimientos y qué está bien y qué está mal, porque lo veo inmediatamente, y la máquina genera código como loca, ¿no? Y yo lo voy arreglando y reorientando, y puedo generar una app súper compleja, con plataforma, con todo tipo de tal, con seguridad y tal, en a lo mejor una semana, en vez de equipos de un montón de gente con muchos meses, ¿no? Y esa es la ventaja que traemos los que tenemos mucha experiencia. Yo creo que podemos dominar a la máquina o por lo menos dirigirla en la dirección más correcta sin tener que iterar muchas veces y tal. O sea que todos tenemos ventajas e inconvenientes, ¿no? Depende de dónde estés en la fase de desarrollo. Me viene a la cabeza justo este fin de semana, seguramente, bueno, cuando la audiencia escuche esto habrán pasado algunos días aún, pero se ha hecho como un poco viral un paper que han sacado pues algunos miembros de Apple, de los que están investigando en LLMs, en el que hablan de alguna forma de lo que hay de verdad detrás de los modelos de Chain of Thought, ¿vale? O sea, los modelos de razonamiento, los grandes LLMs de razonamiento. Y una de las cosas que viene a decir el paper es que para problemas que han visto muchas veces, y te pone el ejemplo de Torres de Hanoi, donde Claude, en un caso de Torres de Hanoi con n igual a 10, que son 10, para el que nos esté escuchando, son como 10 posiciones o 10 discos, ¿no? Donde colocarla, y que es un problema complejo, ¿vale? Es un problema que una vez tienes un algoritmo es fácil de hacer, ¿no? Pero tienes que llegar a eso. Pues lo resuelve bien, y sin embargo hay algún otro problema que es menos conocido, donde para n igual a 3, es decir, un caso mucho más sencillo, es incapaz de resolverlo. Y al final, yo creo que está relacionado con lo que tú estabas diciendo ahora, es cuántas veces has visto algo, cuántas veces, aunque no sea exactamente lo mismo, pero que sea muy similar. Y al final aquello de, oye, cobro tanto porque sé qué tornillo tienes que apretar, y luego lo aprietas tú y yo me quito en medio, es un poco lo que a veces podemos aportar. Y aquí me llevo el comentario justo al otro extremo, porque te he preguntado qué podemos aportar los que ya llevamos aquí más tiempo, pero nos encontramos a día de hoy con que yo he visto en conversaciones privadas y en chats y en algunos sitios cómo parece que estamos empezando a no querer tener gente muy joven en las empresas porque, claro, vienen de la universidad, parece que solamente saben programar con ChatGPT, y lo que tú dices, todavía no tienen esa experiencia y es como que tampoco nos valen, nos sobran. Y eso es un problema seguramente no para hoy y a lo mejor tampoco a 5 años, pero a medio y largo plazo sí que es un problema bastante grande. ¿Cómo ves tú esa parte también desde el punto de vista de alguien que está todavía en contacto con la universidad? Es un problemón, es un problema muy grande, y de hecho yo he escrito varios artículos y he hablado en algunas conferencias y tal sobre el tema de que parece que ahora mismo no quiere nadie contratar a juniors, ¿no? Y el problema es que nosotros nos retiraremos y luego vendrá el siguiente y luego quién, porque si lo único que hacemos es automatizar, y la gente que podías conocer cómo funcionan las máquinas por debajo no las hemos traído por el sistema para que se les exponga a todos esos problemas de esa experiencia que será diferente a la nuestra, porque ahora tienes que ver por qué se ha roto el LM, ¿no? Por qué ha pasado esto y tal. Y alguien tiene que poder saber eso, si no vamos a tener problemas. Y yo creo que es una visión muy de corto plazo, de decir, bueno, vamos a ahorrar un montón de dinero y no nos molestamos contratando gente que acaba de salir de la universidad porque es una distracción. Y nada, y con un midweight o un senior y la IA podemos generar aquí todo tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final ese senior se retirará o querrá hacer otras cosas y tal. Y tendremos un problema muy grande, ¿no? Entonces lo que hemos estado nosotros intentando en la universidad, yo a todos los clientes con los que hablo y tal, es siempre que se quiten la visión esa de corto plazo, porque alguien va a tener que continuar llevando la empresa adelante, ¿no? Si no tenemos a nadie que tenga esa especialidad, que haya aprendido cómo funcionan las máquinas por debajo, cómo configurarlas, qué cosas pasan bien o que suelen pasar o no y tal, como dices tú, si son problemas súper raros que la máquina no ha visto nunca, no va a poder resolverlos, porque ya has dicho tú que si no han sido expuestos a un problema, no lo pueden resolver. Más ni menos, ¿no? Por mucha cadena de razonamiento, mucha historia que les des, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues un humano tiene la capacidad de meterse y hacer eso, meterse en el agujero y buscar hasta que encuentre la solución, y hablar con su tío o su abuelo retirado que les diga, sí, eso nos pasó a nosotros y tal, ¿no? Pero eso un LM no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, es súper importante que mantengamos el tráfico de gente por el sistema, ¿no? Desde el principio hasta el final. Si no, pues llegaremos a un problema donde vamos a tener un gran... Es como mencionaba el otro día,
los ingenieros de COBOL cuando llegó el bug del año Sí, 2000, ¿no? Y solo había 2 tíos en el mundo que podían volar por ahí, Dios sabe cuánto costaban para poder arreglar, ¿no? Tú imagínate ahora un LLM si le preguntas qué te ha dado de COBOL. Seguramente no podrá porque los ejemplos son mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a acabar así, pero con otras cosas que aún existen. Porque fíjate, COBOL aún está dando vueltas por los mainframes en bancos que están ahora mismo llevando tu dinero y el mío, ¿no? O sea que imagínate dentro de 20 años cuando nos hayamos retirado y no hay nadie que pueda decirle a la máquina cómo arreglarlo, ¿no? Hay que estar con los ojos abiertos. Aquí no se puede entrar en plan, vamos a ahorrar dinero hoy y mañana ya veremos, ¿no? Porque eso me parece una locura. totalmente. Hay que cuidar la cantera y yo creo que es responsabilidad un poco de todos. Ese cortoplacismo que vemos en muchos casos lo veo bastante peligroso y al final va a explotar por algún No, sitio. 100%. Sí, sí. Me gustaría explorar lo que has dicho, la cross-polinización, que es un tema súper interesante, pero antes de eso también quería abundar en otra cosa para ver tu punto de vista, porque venimos los dos de una trayectoria a la inteligencia artificial donde se ha ido muy lentito, muy lentito. Hace 20, 30 años, lo que se hacía era casi todo académico. Poquito a poco se fue empezando a llevar ciertas cosas a la empresa, sobre todo Machine Learning, y luego llegó el Deep Learning, y ahora de repente ha explotado esto y estamos a una velocidad que, bueno, esto sigue siendo exponencial, por más que se empeñen algunos en decir que no, que estamos empezando a parar. En algún momento supongo que parará, pero no sé si se puede aguantar este ritmo o no. Pero de momento, cómo, ¿cómo has visto tú esta evolución? Y, y te hablo más de sensaciones que otra cosa, ¿no? ¿Qué sensaciones te crea el decir, es que hace nada de tiempo éramos incapaces de trabajar con inteligencia artificial, ahora está en todas partes? Sí, a mí me resulta dos cosas. Frustrante porque parece que se acaba de inventar la inteligencia artificial, ¿no? La gente que no Sí. la había oído nunca dice, no, esto que acaba de salir, digo, pues, el tío que estaba en ello en los años 60 y con lo que podían hacer y tal. Y por el otro lado, pues, una ad- no sé si admiración es la palabra correcta, ¿no? Pero estoy muy impresionado con cómo ha evolucionado y cómo de deprisa, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que antes no teníamos la cantidad de compute que tenemos ahora, ¿no? Y eso fue uno de los grandes límites, que teníamos unas matemáticas muy complejas, pero que no teníamos máquinas para poder ejecutar así a nivel a lo bestia, ¿no? Con mucho almacenamiento, con mucha memoria, con mucho poder de procesamiento, etcétera, ¿no? O sea que en realidad es un juego de números. Hemos ido echándole máquinas hasta que al final de repente se ha convertido en una maravilla, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora tenemos esta percepción, o la mayoría de gente que no viene de la IA tiene esta percepción de que GenAI es lo único que no, generativa es lo único que es la IA, ¿no? Y en realidad yo tengo varios clientes en las que están usando ahora mismo técnicas que ya llevan mucho tiempo en uso y tal, de Machine Learning, como dices tú y tal, que hacen cosas que son increíblemente valiosas para la empresa, ¿no? Y que les están generando mucho más revenue que cualquier tontería que pueden hacer con GenAI, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo el mundo quiere ponerse las letras ahora de que están usando AI y por lo tanto pues ponen yo qué sé, un chatbot ahí respondiendo preguntas, o se hacen un rack así rapidito y tal. Que bien, pero vamos, que eso no es un factor diferenciante, ¿no? Entonces, para una empresa lo que hay que hacer es mirar a qué es lo que hace tu negocio y de qué se beneficiaría. Y muchas veces la respuesta no es IA generativa, es otra cosa, ¿no? Es computer vision, es machine learning, es deep learning, es un montón de cosas distintas, ¿no? Entonces sí, es una mezcla de frustración y admiración, ¿no? De cómo la gente no se da cuenta que esto ya lleva años dando vueltas por ahí y también pues de que ahora de repente ha dado este salto por la cantidad de memoria y de entrenamiento que le hemos echado a esto, ¿no? Y de billones y billones de dólares. Pero Al hilo de lo que estás diciendo de las empresas, a mí me gusta llevarme todo esto de la inteligencia artificial no directamente a un plano técnico o tecnológico, sino que, bueno, tal y como lo veo, es algo que tiene que pasar por un cambio cultural en las empresas, por algo que tiene que estar completamente afectado a los procesos. Tiene que haber un cambio de procesos en muchos casos, sobre todo cuando quieres que tu empresa realmente vaya de inteligencia artificial, ¿no? Que sea una empresa de AI first, como sí, sí. el término este que se emplea tanto. Entonces voy a empezar un poco por aquí y te voy a preguntar, con toda esta experiencia que tienes en diversas empresas, ¿qué diferencias culturales o de mentalidad te has encontrado en industrias tan distintas? Porque has hablado de Fórmula 1, has hablado de biomedicina, bueno, un montón de cosas. Ujú. ¿Crees que hay algo común, hay algún patrón común o realmente es distinto y se puede llegar a lo mismo de diferentes maneras?
Hay patrones comunes. Yo creo que el tipo de industria condiciona un montón a cómo la gente reacciona a las cosas, ¿no? Por ejemplo, en salud tienes dos campos, ¿no? Tienes el campo de los innovadores, en el que yo me cuento y tal, que es donde quieres usar lo último y lo mejor para poder resolver problemas que sabes que se pueden resolver, ignorando un poco la parte regulatoria, ¿no? Que es, pues si podemos resolver ese problema, ¿por qué no usamos esto y tal y cual, no? Y claro, luego está el otro lado de la moneda, que es la gente con la mente regulatoria, ¿no? Y entonces dicen, bueno, sí, pero ¿y la seguridad del paciente y los datos y la privacidad y tal? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes este contraste, particularmente en esas industrias más reguladas, del innovador contra el regulador, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que hay un poco de relajación de las regulaciones en cuanto a, bueno, si tienes un caso extremo, si tienes un caso en que se pueda, que el beneficio de la solución sea más importante que el potencial riesgo al paciente, por ejemplo, un paciente que ya es terminal, que a no ser que hagas algo, pues, que puedes ayudarle, pues la verdad es que vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? Hay modelos en los que yo he estado participando y tal, en los que se ha podido no curar, pero se ha podido extender la vida de pacientes terminales, pues porque había cosas que a lo mejor no nos permitían hacer antes, pero dicen, bueno, es que como es un caso de los que es, hay una norma en la regulación que dice en esos casos sí que puedes usarlo, ¿no? Y ahí empiezas ya a hacer un poco más de avance en cuanto a cosas que luego puedes traerte a la población en general, ¿no? Pero luego hay otras industrias, pues que si vas a una startup, pues claro, ya tienes esa mentalidad innovadora, ¿no? Y entonces a ellos que AI first, quieren hacerlo todo aunque no sea necesario o no, o incluso contraproducente, quieren hacerlo con IA, y ahí es donde viene la sabiduría y haces eso, el eye roll, ¿no? Diciendo, joder, es que tío, si esto se puede hacer con 2 líneas de código, ¿para qué me estás haciendo aquí una llamada súper cara o un LLM y tal, ¿no? Y tienes ese contraste, ¿no? Del innovador que no quiere mirar hacia atrás, ¿no? Solo quiere usar lo último y tal, que a veces sí, pero la mayoría de veces es una pérdida de dinero. Y hay muchas industrias que son súper conservadoras, ¿no? Entonces, pues tienes la industria de la energía, no la energía renovable, que es otra cosa, pero la energía, los que siempre han vendido electricidad y gas y todo esto, las empresas de agua, empresas así más de infraestructura y tal, son lentas, les cuesta hacer las cosas, empiezan a hacer este tipo de transformación digital, pero ¿qué pasa? Que yo he hecho varios cursos en Imperial de la transformación digital y el problema no es la tecnología, el problema es la gente, ¿no? Intentar cambiar de la manera en que piensa la gente que lleva 20, 30 años haciendo lo mismo es bastante difícil, ¿no? Entonces, pues, introducir la IA en ese tipo de empresas, pues es introducir un núcleo pequeñito en gente que ya es más del tipo innovador, demostrar que tiene beneficio, entonces empezar a evangelizarlo en la empresa y poco a poco pues vas radiando de ese punto, de ese foco, ¿no? Pero para empresas de estas que tienen 100.000 empleados, que hacen las cosas de cierta manera y tal, pues va a ser un proceso súper largo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que esas son las que estaba hablando en inglés ahora, no interpretan bien las ventajas de la IA y dicen, bueno, vamos a despedir a 10.000 personas y les vamos a reemplazar con un LLM, ¿no? Y claro, no se dan cuenta que toda esa experiencia y todos esos conocimientos que la LLM nos va a poder ayudar se han ido por la puerta porque los has echado, ¿no? Y yo, todas las conversaciones que tengo con ejecutivos de ese tipo de empresas es, antes de pensar en quitarte gente de encima, piensa en cómo puedes acelerar a la gente que tienes, porque si tú tú que tienes 10 personas y te quitas a 9, porque uno con IA puede hacer lo mismo que hacían las 10, la empresa del lado va a quedarse a las 10 personas y van a ir 10 veces más deprisa, van a ser 100 veces más rápidos que tú. Pues, ¿qué prefieres? ¿Que te adelanten y te dejen detrás como un Nokia o ser el siguiente Apple cuando inventó el iPhone y tal? Y al final pues se les abren los ojos un poco, ¿no? Pero no es un mensaje fácil de dar para algún tipo de industria, ¿no? Y es interesante ver cómo reaccionan todas las industrias distintas. Sí, a ver, este tema de la gestión del cambio en general es peliagudo, o sea, cuál sea el tamaño de la empresa. Quizá yo entiendo que los que estamos más en un ecosistema tecnológico, pues lo tenemos más claro, que tarde o temprano llega y estamos más acostumbrados a aunque sea no una revolución tan grande como ha sido esta, pero ha habido otras en las últimas décadas que hemos pasado por ellas, ¿no? Pero quizá en el mundo de la industria o en otro, yo que sé, en servicios, es algo que no se ve tan claro. Y claro, estamos pasando, ahora se habla tanto de qué va a pasar con el trabajo, se llega a hablar de que el 50% de los trabajos no van a desaparecer de aquí a 5 años, estamos llegando a
a ese punto y tenemos gente pues tan importante, si quieres verlo, como Darío Amodei, diciendo bueno, que sí, que de momento los desarrolladores de aquí a un año ya no van a hacer falta, por decirlo así, llevándotelo al extremo, o tienes gente en el otro lado, como Sundar Pichai, diciendo bueno, que los trabajos van a cambiar, pero que todo esto es un proceso más lento y que realmente van a surgir otros trabajos que van a permitir recolocarse a la gente. Claro, cuando este mensaje le llega a personas que no están tan involucradas, que no están en el día a día, incluso a veces gente que también está metida dentro de esto, pues se puede llegar a crear un ecosistema de alarma, un estado de alarma, al que todavía no hemos llegado, pero que poquito a poco, yo no sé tú, yo empiezo a ver un poco más cerca, ¿no? Según se va llegando a diferentes sectores. ¿Cómo percibes tú esto? Sí, yo creo, vamos, yo lo veo, ya te digo, mi hija empezó la universidad el año pasado, mi hijo la empieza este año y hay un montón de nervios, ¿no? Porque como hemos dicho antes, la gente no contrata juniors, estoy haciendo la carrera correcta, esa carrera va a significar algo el año que viene, ¿no? ¿Qué pasa? Que hemos tenido disrupciones de este tipo, pero nunca a esta velocidad, ¿no? A esta escala tan rápida de semana a semana, casi que cambiar el escenario cada vez, ¿no? Es una locura. Um, yo creo, hombre, me gustaría pensar más como Sundar Pichai, ¿no? Es decir, que los trabajos van a cambiar, van a adaptarse y van a aparecer trabajos nuevos que no ahora mismo ni consideramos, ¿no? Como hace unos años no sabíamos que YouTuber va a ser un trabajo, ¿no? Y fíjate ahora los que hay ganando dinero con YouTube y tal. Va a ser así, pero claro, el cambio es tan rápido que es difícil definir trabajos nuevos a ese ritmo, ¿no? Al ritmo en los que puede que desaparezcan los otros. Entonces, pues un poco de alarma sí que hay. Y yo la noto sobre todo en la gente más joven, ¿no? Porque no saben a dónde van a parar. Si nosotros no entendemos que existan cierto tipo de trabajos ya, fíjate, y todavía estamos en la ola de los que entienden lo que está pasando, hay gente, la generación más antigua que la nuestra, estarán, tampoco vivimos un poco de la burbuja, ¿no? Creemos que todo el mundo oye esto y lo entiende y tal, pero cuando hablas con alguien, yo hablo con mis padres o eso y les cuento lo que hay y no, es como si les estuvieras hablando en otro idioma, ¿no? Porque no entienden que esto tenga un impacto tan rápido y tan deprisa, ¿no? Entonces, es difícil, yo siempre tengo las conversaciones estas del salario universal y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque puede que lleguemos a un momento en que habrá tanta gente que no tenga trabajo o que no tenga un trabajo significativo en el que puedan ganarse la vida, porque ahora mismo ya estamos llegando a un momento en que muchos trabajos pagan mucho menos de lo que necesita uno de que le paguen para poder vivir, ¿no? Imagínate si un gran porcentaje de gente tiene ese tipo de trabajo, algo tiene que pasar, ¿no? Y espero que sea algo positivo, no negativo. Y para eso, pues, hay que hacer más investigación. Yo sé que se han hecho análisis se han hecho pruebas de tener el salario universal en algún sitio y que ha tenido efectos positivos y tal. Pero yo creo que la gente, sobre todo los gobiernos y tal, están un poco a la expectativa, ¿no? Cuando deberían estar a la predictiva, ¿no? Tendrían que estar pensando qué pasa si y qué tenemos que hacer en ese caso y tal. Y yo no sé si los gobiernos de ahora mismo tienen ese nivel de visión, ¿no? De empezar a prepararse para lo que pueda venir. O sea que sí, estoy entremezclado. A veces me levanto con días muy positivos y otros días que digo, jolín, pienso en mis hijos y qué trabajo van a tener y tal. Y digo, pueden tener un trabajo súper excitante o puede que no tengan trabajo. Y que no tengan trabajo puede que sea positivo o negativo, porque puede que no tengan trabajo porque no hay que tener trabajo porque no hace falta y todos vivimos felices como en Star Trek, o, o no tenemos trabajo y hay un problema, ¿no? Y entonces es difícil predecir. Esta es una de esas que los futurólogos lo van a tener bastante difícil. Sí, bueno, hay psicólogos que dicen que uno de los principales problemas cuando te jubilas es la pérdida de un propósito en tu vida, ¿no? Claro, todo esto que dices del impuesto, perdón, el salario universal, em, te llevaría a esta situación. ¿Qué hago con mi vida? Y eso Sí. yo personalmente no creo que sea muy positivo. Que hay mucha gente en casa ociosa teniendo todas las necesidades cubiertas, a mí me suena a masacre, no sé. Igual El me lo llevo universo un poco al Wall-E. extremo. ¿Eh? Todos gordos bebiendo, como en Wall-E, como en la película, ¿no? Todos gordos Justo. bebiendo cócteles. Así no creo que sea, ¿no? Yo creo que si pudiésemos conseguir un sistema en el que se puede crear, se puede generar, tú y yo, nuestros cerebros no van a parar porque tengan un salario universal, ¿no? Y poder hacer cosas interesantes. Yo siempre he dicho, joder, si me tocara
la lotería, haría lo que haga ahora, pero sin tener que hacerlo por dinero, ¿no? Lo haría porque mi cerebro le encanta y tiene que hacerlo, ¿no? Pero no toda la gente piensa así. Entonces, pues la cuestión es esa, que tienes totalmente de acuerdo. Lo del tener un propósito es súper importante. Si ese propósito puede ser una cosa, una ambición personal, que a lo mejor no, ahora mismo no te daría mucho dinero, pero te llena de pasión y de ambición, oye, perfecto, pero que todos tengamos eso, no lo sé. Ya, eso, hay todo tipo de personalidades en el mundo, ¿no? Entonces, Sí. Y las emprendedoras, no, y no lo digo como que sea algo especialmente bueno si quieres, no, no lo digo por nada, pero la mentalidad emprendedora no es tan habitual realmente. Es el resto de mentalidades las que me preocupan desde ese punto de vista. Hablo más desde el punto de vista de salud mental, sí, más que sí, otra sí. cosa. Porque para poder llegar al salario universal, por ejemplo, estos últimos días se hablaba en Estados Unidos de la posibilidad de poner un impuesto al token, llamaban, ¿no? Un 3% del coste del token que vaya a un tipo de impuesto que sirva para, pues, de alguna forma sufragar las pérdidas de empleo, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Los trabajos a los Sí. que les afecten. Se ha hablado también en años recientes, si quiere, ya hace varios años empezó, de que los robots lleguen a cotizar también como si fueran personas y que todo eso, lo mismo, sean impuestos que sufraguen la pérdida de trabajo y a lo mejor eso lo que nos puede llevar es a trabajar 3 días a la semana, me lo invento. No sé cómo va a ser el tema, pero efectivamente, desde mi punto de vista, o buscamos una manera de que todos tengamos algo que hacer o yo soy muy negativo ahí. O será un desastre. Sí, sí, no, la verdad es que yo te digo que hay días que me levanto positivo y otras que pienso un poco más realista. Digo, jolín, si todo el mundo estuviera sin hacer nada, ah, la gente aquí dicen en inglés que el diablo controla las manos que no hacen nada, ¿no? Es Sí. hacer cosas, porque si estás haciendo nada, pues al final algo malo pasará. O sea que y no sé cómo resolverlo. Y yo te digo que, por eso te digo que me encantaría saber que los gobiernos tienen un departamento en algún sitio o alguien metido en una habitación pensando cómo vamos a resolver esto cuando pase, porque no es que sí vaya a pasar, es que cuando pase. Y ahí está la cosa. Justo. Me parece clave. No es si, sino cuándo va a Exacto. suceder, porque a estas alturas es imparable. Y hablando del diablo, por decirlo así, cada vez digo más una percepción de que OpenAI es el diablo detrás de todo, que son los que nos están llevando a esta carrera a la IA general, ¿vale? Y que en el fondo son, no sé, parece como que hubiera un complot, no sé qué decirte, ¿no? De los grandes poderes detrás como para llevarnos Sí, hacia, sí. hacia ahí. Yo no entro en esas cosas, pero sí que empieza a haber una percepción por ese lado y bueno, pues creo que no es positivo. Sería una posición irresponsable, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es jugando con el mundo. Si todo el mundo va a ir de carrera hacia el abismo, al final no va a ganar nadie. No sé qué ventaja tiene el que alguien se ponga a hacer eso, ¿no? Pero Eh, no sé, se habla también de hace mucho tiempo, bueno, o de hace unos años que se busca que hayan nuevos sistemas de gobierno y cosas así, ¿no? Es como, también, sí. bueno, no, vamos a dejar si quieres el tema por no liarte mucho con Sí, esas sí, cosas. sí. Vamos a volver a la parte de la cross-polinización que estábamos comentando antes y te voy a pedir si me puedes contar, si se te ocurre, algún ejemplo, no sé, quizá de tus favoritos o que más te haya impactado, donde te hayas podido llevar algo de una industria o de un sector a otro completamente distinto y has dicho, leche, es que esto funciona, ¿no? Eh, esta capacidad de mover el conocimiento de un lado a otro. Tengo varias, pero yo creo que una es bastante interesante es lo de... Una de las cosas que no había hecho... Yo había hecho muchos datos a escala, pero, por ejemplo, en Amazon, cuando estuve en Amazon, estaba en Amazon Video y teníamos pues, cientos de millones de usuarios Ujú. y, claro, cada uno viendo Dios sabe cuántas streaming channels al día y, claro, imagínate la cantidad de datos que procesaba aquello, ¿no? Y, pues, entonces, pues, procesar datos de un montón de usuarios al día, te enseñaba un poco de cómo hacer escala, ¿no? Cómo distribuir la carga, cómo organizar las cosas, ¿no? Pero luego fui a Fórmula 1 y ahí tenía el caso casi que contrario, porque tenías dos cosas generando datos, pero a una velocidad increíble, ¿no? O sea, Sí. la cantidad de datos que generaba un objeto. Si piensas en IoT, en Internet of Things, tienes cacharritos pequeños que a lo mejor te mandan la temperatura y la humedad cada segundo o cada minuto, ¿no? Y tienes millones de ellos y creas una infraestructura para poder almacenar esos millones de datos que te vienen una vez por minuto y tal, de mucho esto. En Fórmula 1 tienes lo contrario, tienes dos cosas, pero que te generan miles y miles de canales por segundo, ¿no? Entonces tienes pues
cualquier cosa que se te ocurra del coche tiene un sensor o más, ¿no? Para generar datos a 1000 hercios o a más de cómo cambia y tal, ¿no? Y ahí lo que aprendimos, o lo que aprendí yo es pues, cómo generar arquitecturas que podían procesar muchos datos muy deprisa para poder responder en tiempo real, porque tenías que responder en tiempo real, tenías que decir, bueno, antes de que se acabe esta vuelta tenemos que decidir si hacemos un pit stop o no, o cosas así, ¿no? Entonces es una arquitectura casi que al revés de la que yo habría diseñado para un nivel a escala de cientos de millones de usuarios, ¿no? Y ese cambio mental de cómo mirar la arquitectura de lo que estás haciendo, decir, este es de estos o de aquellos, ¿no? Porque hay una cosa entre medias y están los dos extremos, ¿no? De alta velocidad con muchos datos, pero muy enfocados en algo, o ingentes cantidades de usuarios con ingentes cantidades de datos, pero que no tienen ese componente de tiempo real, ¿no? Y entonces, cuando hice lo de Fórmula 1, luego me metí, por luego, varios trabajos después, me metí en salud y ahí me di cuenta que una de las cosas muy interesantes que podíamos hacer con un enfoque similar era una especie de híbrido, ¿no? Y entonces era millones de usuarios, pero con datos en tiempo real, que es cuando pasó COVID, ¿no? Estábamos construyendo esta plataforma y pasó COVID. ¿Y qué pasa? Que nosotros fuimos los primeros en detectar COVID en Londres en octubre, creo que fue en octubre del 19, ¿no? Antes de que se supiera lo que era, ¿no? Vimos un foco que salió en Londres de una cosa porque teníamos a los pacientes, nos daban para poder ir al médico, tenían que usar una especie de chatbot y dar sus síntomas y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que teníamos, claro, pacientes en todo el Reino Unido y se veían focos, sobre todo en Londres, que es donde empezó, de una serie de síntomas y tal, que pasaban más y más y tal. Entonces estábamos analizando esto en tiempo real y teníamos una pantalla en la oficina con el mapa y tal, y salían los puntitos rojos cuando había un caso de, pues a lo mejor de flu o de lo que sea, ¿no? Y empezamos a ver esto. ¿Y qué pasa? Que habíamos construido una pipeline que era, pues eso, de alta escala en cuanto a usuarios, pero de alta velocidad de procesamiento por usuario, para poder identificar rápidamente qué es lo que pasaba. Y entonces empezamos a informar a la Seguridad Social Británica de que aquí había algo raro, que esto no era como pasa la gripe normalmente y todo esto. Y claro, en una semana después, o 2 o 3 semanas después, empezó en Italia está pasando esto, en China está pasando aquello. Y aquello fue un ejemplo de haberse traído la manera de pensar, de procesar datos de una empresa, de una industria completamente distinta, o de dos industrias completamente distintas, a un híbrido que nos resolvió un problema que no se podía hacer en ese momento, ¿no? Y luego de ahí fui a lanzaderas espaciales. Sí. Y ahí tenían un problema parecido al de la Fórmula 1. Entonces ahí era fácil porque tenían uno solo, un cohete, en vez de dos coches. Pero era igual, tenían un montón de sensores, tenían que poder hacer una decisión rápida, cancelamos el lanzamiento o no. Y entonces, pues esto sí que lo he hecho antes, ¿no? Y ese fue correspondenciación directa, porque el problema es idéntico. El vehículo es distinto, pero el problema es idéntico, ¿no? Y entonces ahí es una situación de esas que esa experiencia en otra industria te ayuda un montón, ¿no? Luego hay otras situaciones donde a lo mejor no tienen nada de similitud en cuanto al problema que están resolviendo. No es un vehículo con datos o tal, es otra cosa distinta. En energía, por ejemplo. Pero la manera de resolver el problema no se resuelve igual, pero la manera de pensar en cómo resolver el problema es la misma que se ha hecho en otro. Por ejemplo, yo en energía resolví un problema pensando de la manera que pensé hace años en telecoms, que yo estuve en telecoms un par de años. Y ahí teníamos que hacer el procesado de call record, de cuando la gente llama y te cuenta los minutos para poder hacerte el billing después y tal. Y la manera en que estamos almacenando y asegurándonos de que esos datos no se perdieran, porque claro, esos datos eran dinero, ¿no? Eran como luego le mandabas la factura a la persona que había hecho la llamada y tal. Sí. Y en esa manera de pensar en cómo mantener datos seguros, que no tal, nos resolvió un problema que tenía que ver con el grid inteligente, ¿no? de la red eléctrica. O sea que esa experiencia, y es que lo decíamos de la sabiduría, ¿no? No es que estés pensando en un modo especial, es que simplemente como has visto tantas cosas, cuando ves un ejemplo, el cerebro le gusta hacer pattern matching, ¿no? Le gusta reconocer, ese patrón lo he visto antes. Y el cerebro te dice por detrás, este patrón me suena. Entonces piensas, eso es como aquello. Y ahí yo creo que es donde viene la ventaja de la cross-polinización, ¿no? Que yo le llamaba, cuando estaba de moda lo de que la diversidad, que todos sabemos que es súper importante, sobre todo en equipos de tecnología,
Siempre hablamos de la diversidad de género, de la diversidad de edad, la diversidad de raza y tal. Y yo me inventé la llamé yo la diversidad histórica. La diversidad histórica es alguien que viene de muchos sitios distintos, que trae una historia con él o con ella que no es aplicada a esta industria que vienes, ¿no? Porque, por ejemplo, a la industria financiera dicen, no, nosotros solo contratamos banqueros. Y entonces están perdiendo una gran oportunidad de traerse conocimientos de otras industrias. Entonces, industrias que no que toleren, sino que promuevan la diversidad histórica, se mueven más deprisa que las otras, porque tienen los ojos abiertos y les traen información que a lo mejor no han visto nunca, si solo traen gente de esa industria, que me parece una locura, pero bueno, aún existen. Me quedo con muchas cosas de lo que has contado, pero por centrar un momento, has hablado de que has trabajado también en la industria aeroespacial. Desde el punto de vista de alguien, que en España no habrá mucha gente que se dedique a eso, pero de alguien que ya ha tenido contacto, ¿cómo ves tú el tema de SpaceX? ¿Cómo lo veo? ¿En qué sentido? Porque tiene parte de controversia, parte de... Me estaba centrando más en lo técnico, si quieres. Ya. No es la otra parte quizá más de controversia, sí. SpaceX ha usado una técnica muy, muy conocida, que es la técnica de Silicon Valley, ¿no? Que es atraer talento por ser la marca más importante, la marca más excitante, la marca que hace las cosas más cutting edge, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ha traído muchos cerebros que quieren trabajar en los problemas más difíciles, ¿no? Entonces, eso es lo que han hecho en Silicon Valley toda la vida, toda la vida desde que están ahí. No atraes talento bueno si no tienes un problema difícil, ¿no? Y entonces, pues, SpaceX ha hecho una cosa muy importante, pero también piensa que se han gastado billones y billones y billones de dólares, ¿no? O sea, que no es una cosa que dos chavales en un garaje Claro, hayan sí. hecho, vamos a hacer tal, ¿no? Pero han usado las mismas técnicas, que es esa, es la de atraer talento. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen gente, pues, ex NASA, tienen gente súper inteligente que están haciendo lo que hacen, ¿no? La parte de controversia, pues claro, luego ya tienes esa parte ética en la mente diciendo, pues a lo mejor hace 5 años si me llama SpaceX hubiera ido, pero ahora mismo pues no, porque tengo una parte ética de mi cerebro que no me deja hacer ciertas cosas, ¿no? Pero sí, es interesante eso, es atraer talento. Si traes el talento correcto, ¿qué pasa? El talento cuesta dinero, el talento viene de sitios que no son de donde eres tú, entonces tienes que tener esa tolerancia, tienes esa diversidad, esa visión de si quieres construir el mejor equipo, tienes que traer al que haga falta. Y eso es lo que SpaceX ha hecho muy bien, claro. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho con dinero del Estado, que eso también es Bueno, importante. Y por que no ahora, hablamos del dinero que pueda haber aquí en España o en Europa en general, sino sí, de sí. muchos miles de millones. Pero bueno, aún así hay que ser capaces de hacerlo. Por lo menos hay gente que solo vende humo y aquí por lo menos hay resultados, ¿no? Sí, sí, no, y claro, la diferencia es esa, ¿no? Que a lo mejor tienes fundadores con visión, pero no tienen equipo para ejecutar, y entonces te venden el sueño, Eso ¿no? es. Y si en Europa, por ejemplo, inversores normalmente no invierten con el sueño. A lo mejor en California sí, ¿no? Aquí no tanto. ¿Y qué pasa? Que si encima tienes, pues, bueno, vamos a reemplazar a la NASA, vamos a hacer tal, y les dan billones y billones de dólares de subsidio, pues claro, ahí ya puedes traerte el talento que te dé la gana, ¿no? Y así sí, pero eso no pasa en todas partes. Y de hecho, puede que vayan a la dirección contraria, ¿no? Les quiten todo el funding, pero ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, ahora que andan a la gresca, efectivamente, Elon Musk y Trump, pues vete a saber lo que Dios, ocurre. sí. Pero bueno, oye, con muchas de las cosas que me estás contando, me viene a la cabeza el término de CPS, Complex Problem Solving. Eh, ¿Tú lo tienes en la cabeza? Porque hay gente que se forma, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. ¿Tú simplemente es algo que te sale innato, que lo estás aplicando o vas a tu Sí, bola? yo no aplico técnicas así particulares. Yo te digo, es una combinación de mi cerebro que va a 1000 por hora porque si no se aburre y el haber visto tantos ejemplos. Yo le digo a mi mujer cuando le intentaba explicar cómo funciona la IA y cómo se entrena un modelo y tal, digo, modelo es como una persona que lleva muchos años viendo una cosa, pero el modelo lo puede ver en 2 o 3 días, ¿no? Toda la historia del universo comprimida, ¿no? Pero en realidad, en mi caso es eso, es la inquietud, es las ganas de aprender. Y por eso me gusta cambiar de industria, ¿no? Porque si voy siempre a la misma industria, al final no tengo nada nuevo que aprender. Puedo resolver el mismo problema 20 veces, pero a mí eso no me excita. Entonces, voy a una industria distinta, aprendo, me intento convertir en un experto cuanto más rápido posible, pero al mismo tiempo estoy viendo qué es lo que pasa y digo, es que esto ya lo he visto yo en Mm. Telecom, esto ya lo he visto en Amazon, esto tal.
y claro, eso te acelera. ¿Y qué pasa? Pues la ventaja le viene a la empresa a la que vas, ¿no? Porque a lo mejor una persona que ha nacido en esa empresa y ha crecido en esa empresa no ve las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, que viene un tío externo con un montón más de historia, pues te beneficia, ¿no? Y a mí me beneficia por eso, porque es una challenge, ¿no? De resolver el problema. Pues me gusta. No todo el mundo lo ve tan claro, lo de traerse a alguien de fuera que me ayude a ver las cosas de otra manera. Seguro que, por la Por cara que desgracia, pones, seguro que lo has visto a menudo. muchas veces. Y además es eso que dicen, ¿cuánto cuestas y tal? Digo, sí, pero tú imagínate traerte una persona como yo que solo ha estado en tu industria, que te costará un montón y que una vez que haya resuelto el caso, si lo resuelve, lo vas a tener ahí hasta que lo eches o se vaya, ¿no? Y vas a estar pagando un sueldo para una cosa que a lo mejor se ha resuelto en los primeros 3 meses. Y yo eso es lo que me daba cuenta cuando era CTO tiempo completo. Digo, me están pagando un sueldo generoso y resuelvo el problema enseguida o reorganizo el equipo, lo tengo todo montado y el equipo ya se lleva solo. Y aquí estoy yo viendo YouTube y ganando un sueldo. Digo, esto, ¿qué es lo que decías tú del propósito, no? A ese Sí. momento ya he perdido el propósito. Digo, ¿qué hago yo aquí? Esto no es para mí. Entonces dije, jolín, pues voy a hacer eso para un montón de empresas. Entonces siempre tendré propósito porque todas tendrán un problema. No tienen que pagarle a nadie un sueldo completo, pero reciben esa sabiduría, ese conocimiento, se les arregla el problema. Espero que más pronto de lo que hubiera sido si una persona de allí hubiera estado pasando Dios sabe cuánto resolviéndolo. Y a mí el cerebro pues no se me aburre. O sea que es un win-win, como dicen, ¿no? Que ganamos Bueno, todos. si te van recomendando de unos a otros, será porque realmente lo solucionas de forma adecuada. Estoy Eso seguro. espero. Vale. Tengo un par de preguntas, vamos bien de tiempo, ¿no? Para que te las haga Sí, todavía. sí. Vale, una de ellas, vuelvo sobre una cosa que mencionaste de pasada en un momento determinado, que iba sobre la regulación, ¿no? Las barreras que pone a veces en los avances, sobre todo en Europa. Y aquí también te preguntaré sobre el Reino Unido en comparación con el resto de Europa. Pero claro, yo cada vez más veo algunos vídeos que nos llegan de China, que si uno se pone a pensar en las películas de ciencia ficción que hemos visto toda la vida y de cómo iba a ser el futuro, ahí es donde parece que se están llegando cada vez más a esas cosas. No solamente a nivel de inteligencia artificial, sino incluso a nivel de robótica. Ves algunos temas que dices, joder, es que lo tienen en todas partes y además de forma práctica, útil. Y bueno, también sabemos que en China hay muchas zonas que no están bien, ¿no? Pero al menos lo que te enseñan es lo que hay. No sabes lo que no te enseñan, no sabes en qué punto están, te puedes esperar que seguramente estén incluso un poquito más avanzados. Y aquí, sin embargo, pues vamos lo que decías antes, al tran, entre comillas, para no pisar demasiados callos y tal. Realmente, mójate hasta donde quieras y puedas, ¿no? Pero ¿crees que es acertada esta visión o crees que deberíamos levantar un poquito la mano? Hombre, fíjate, yo, cuando pasó lo de Brexit aquí en Inglaterra no había ningún beneficio, ¿no? Era todo fue negativo. Y los que Sí. se tragaron el cuento, pues mira, aquí estamos, ¿no? Hasta que llegó la regulación de la IA en Europa, porque ¿qué pasa? Que el Reino Unido, no, como ya no estaba en Europa, pues ya no se suscribieron a esa regulación, ¿no? Mm. Están planeando la suya, están pensando en ello, pero no estaban limitados por la misma regulación, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que mucha regulación es... A ver, tiene ventajas en que protege al usuario, protege Sí. o a quien sea que esté diseñado para proteger, no al paciente, a quien sea, pero retrasa la innovación o por lo menos retrasa el lanzamiento de la innovación a producción, ¿no? Entonces tú puedes ser súper innovador, crear una solución, pero no te permiten sacarla porque no no has saltado por todos los aros que tienes que saltar, ¿no? ¿Qué pasa? El ejemplo de China me hace mucha gracia porque cuando yo estaba en Health Tech, en la empresa hasta donde hicimos lo del COVID y tal, yo había diseñado una cosa súper chula que era súper ilegal, ¿no? En cuanto a regulación. No se podía poner en producción, pero era impresionante. ¿Y qué pasa? Enseguida en China dijeron, ¿qué pasa? En China el gobierno dice, esto sí, y Ujú. esto sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienen unos hospitales súper avanzados donde no hay papel. Tío, tú entras por la puerta, te reconoce la cara, que claro, ya es una regulación que no se puede hacer, y ya sabe quién eres, te mide la temperatura, todo, simplemente por entrar por la puerta, ¿no? Y entonces ya te redirecciona, se enciende la luz y te dice, tú para allá, tú para allá. ¿Qué pasa? Pues que podrías mejorar increíblemente el flujo de pacientes en un hospital, por ejemplo, pero usa tecnologías que la regulación no les gustan, no quieren saber quién eres, no quieren saber. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienen limitaciones. En China no, en China dicen, no, esto, o si quieres ir al hospital tienes que pasar por el aro. Y dicen, vale, pues bien. ¿Y qué pasa? Pues que tienen unos hospitales súper avanzados. No todos, como dices tú, estos son pruebas y tal,
Pero esa es la diferencia entre estar hiperregulado y estar no regulado en absoluto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues claro, también puedes poner en riesgo la vida del paciente. Si tú te pones a experimentar con modelos IA que te hagan un diagnóstico y no están bien testeados y tal, y a este paciente lo operan o le hacen algo y en realidad no era lo que tenía, como no hay regulación de ese tipo, pues les da igual. Pero en Europa se te cae el pelo, ¿no? Entonces, pues es un espectro y en ese espectro hay que moverse y adaptarse. Lo que no se puede hacer es ponerse fijo en eso, no, aquí regulamos todo hasta el respirar. Y claro, ¿qué pasa? Pues la gente empieza a irse a otros países, ¿no? Claro. ¿Qué pasa ahora? Ahora está pasando lo contrario. Hay otros países que no mencionamos en los que las cosas están muy raras y ahora todos los cerebros que se fueron allí pues quieren volverse, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues claro, quieren moverse, pero ahora están empezando a haber unas regulaciones muy raras. Y yo creo que eso habrá una tensión que al final pues relajarán algunas de las de regulación. En el Reino Unido tienen ahora una gran ventaja, porque como no tienen esa regulación y los que vienen de donde vienen hablan inglés, pues oye, que vengan aquí, que por eso queremos los cerebros de vuelta, ¿no? O sea que yo te digo, son como manivelas que puedes manipular para ajustar casi que el mercado. Y lo de SpaceX que has dicho, pues en algún momento, pues lo mismo, una fuga de cerebros en la dirección al revés, ¿no? Y se vienen para Europa, si las condiciones son correctas. Y ahí está la cosa, ¿no? Bueno, tenemos aquí la empresa española, no sé si se llama Miura o se llama de otra manera y tiene el cohete PLD, Miura o algo así. ¿Perdón? PLD, 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 efectivamente. PLD, sí. Sí, que tú has trabajado para ellos, ¿no? Me parece. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues tú lo conoces mejor que yo, pero por lo menos desde fuera lo que se ve es que con muy poquito han hecho bastantes cosas. Sí, comparado con SpaceX, Claro. lo han hecho con nada, con un shoestring, como dicen aquí, con la cordona de los zapatos. ¿Y qué pasa? Pues claro, que si tú haces aeroespacial, por ejemplo, y yo hice mi segundo título fue aeroespacial, ¿no? Lo hice en Estados Unidos. Y luego no ejercí, no he hecho nada Ujú. de aeroespacial nunca, ¿no? Hasta entonces. Pero si tú haces aeroespacial en Europa, o vas a la ESA, o vas a Airbus, o ahora vas a PLD, ¿no? Y si quieres hacer aeroespacial de espacio, no de aviones, hay pocas opciones. O sea que Claro. tienen talento súper interesante. Yo voy allí, vi un montón de gente, italianos, suecos, tal, y al final acaban todos hablando español, poco a poco. El inglés es la lengua franca, pero oye, poco a poco, como viven allí, pues se van acostumbrando, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que tienen um, los grupos ahí de los de aviónica, los de sort of control, los que crean todas lo de las lanzaderas, es impresionante ver todo ese tipo de gente. ¿Y qué pasa? Tienen que venir de fuera porque talento local solo no se puede, tiene que haber de todo. Y es interesante y por eso te digo que a lo mejor SpaceX empiezan a decir, jolín, con lo bien que se vive en España, nos vamos para allá, aunque te paguen menos, pero también cuesta todo menos, ¿no? Y tienes un problema mucho más interesante que resolver un cohete reusable desde cero, en vez de otro que ya han hecho muchos, que tú llegas a ponerle una pegatina encima, ¿no? Que es lo que pasará ahora si te metes en SpaceX. Ya está todo resuelto. Eso Por es eso un me gusta desafío. cuando estuve en Fórmula 1 me metí en el equipo más pequeñito, porque si me hubiera metido en Mercedes, que ya estaba ganándolo todo, pues ya, pues, qué gracia tiene, ¿no? Es eso, es el meterse a tener un impacto. Y si no tienes un impacto, a mí, el propósito que decías tú, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Si es llegar allá a un equipo que ya gana, a decir, hey, estoy ganando, y tú lo que has hecho es meterte y ya está, eso no tiene gracia. Te cambio de charco a otro un poquito menos profundo, ¿vale? Ha habido otra cosa que has comentado que también, la verdad es que, jolín, me relaciono mucho con muchas de las cosas que has dicho. Y en este caso concreto comentabas en un momento determinado, venías a decir que no siempre hay por qué aplicar inteligencia artificial. Y es algo bueno, nosotros muchas veces les decimos a los clientes, si hay un algoritmo más básico o incluso clásico de inteligencia artificial que no sea ni machine learning, que te resuelve un problema, pues tira Uh-huh. por él. Más rápido, más fácil, está probado ya, demostrado y a lo mejor no tienes que matar moscas a cañonazos. Si hay una automatización que no es inteligencia artificial, pero que también te resuelve cosas, tiremos por ahí y ya cuando tiene sentido, pues vamos a meternos en hacer algo que no te lo hace un cuñado, que como tú decías antes, esto de los nuevos expertos que surgen por todas partes, ¿no? Pues hay Sí. que tener un poquito de cuidado, que hay mucho humo por detrás. Pero si quieres, un poco por centrar la pregunta, ¿cómo identificas tú o cómo le explicas también a tus clientes cuándo se debe utilizar inteligencia artificial y cuándo no? Um, viene también de la experiencia de lo que están intentando resolver, ¿no? Pero yo creo que en general las cosas que son deterministas, la inteligencia artificial te va a complicar la vida más que nada, ¿no? Y hay muchas veces que quieren algo que es determinista, a lo mejor es complejo,
¿Qué he hecho? Yo hice una cosa interesante una vez en el que había un problema que digo, jolín, esto es resolvible sin inteligencia artificial, pero para llegar ahí quiero hacer una simulación y yo Vale. le dije al LLM, oye, este es el problema, resuélvemelo tal. Y me lo resolvió y salió bien, ¿no? Y digo, vale, ahora conviérteme eso en un algoritmo en C++. Y me escribió el código, ¿qué pasa? Que ya no le pago el LLM para que me lo haga y ahora tengo el algoritmo que generó él para resolver su problema en lenguaje clásico y ahora lo ejecuto gratis. Lo ejecuto gratis en mi hardware y me resuelve el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Pues eso, puedes usar IA para generar la solución, no IA. Si es compleja y no tienes tiempo o demasiado contexto, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es interesante usarlo para eso, pero para decir, mira, esto es que es determinista, lo que pasa es que el algoritmo es complejo, pero una vez que nos hemos currado el algoritmo o pensando nosotros o diciendo lo que a la máquina se le ocurre, ¿a qué quieres pagarle un LLM cada vez que le hagas la pregunta? Si la respuesta va siempre la misma, genera el código y ya está, ¿no? Entonces, una de las ventajas, yo creo, de cuando te traen como un experto, entre comillas, es que escuchan a lo que dices, ¿no? Y entonces dices, mira, yo no estoy aquí para vender OpenAI, porque a mí no me da nada OpenAI o Claude o Anthropic o quien sea, ¿no? Yo vengo aquí a resolver tu problema y si tu problema se resuelve de otra manera, que es más barata, te aseguro que no me van a decir que no. No, no, queremos que sea IA. Eso no me ha pasado nunca. ¿Qué pasa? Que hay empresas que sí que dicen, no, es que los inversores quieren que usemos IA, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya es otra comunicación distinta. Y ahí es, bueno, usar IA significa muchas cosas, pero acelerar, reducir fricción, acelerar los procesos internos y tal con IA, perfecto, usar herramientas que os hagan la vida más fácil, ¿no? Pero crear un producto IA para una empresa que no es IA First, digo, estáis perdiendo, esto es una locura, ¿no? Hice un curso de Digital Transformation en Imperial, que vienen ejecutivos y tal, y llegó un señor ahí y tal, y decía, no, yo es que nuestra empresa, el CEO el año pasado dijo que teníamos que crear nuestro propio LLM, así que lo creamos. Y digo, jolín, que para crear un LLM tienes que tener un montón de datos, ¿no? Y dice, sí, pero lo que pasa es que este año lo lanzamos hace no sé cuántos meses y no lo usa nadie. Y digo, joder, claro, y digo, eso te lo podía haber dicho yo antes de empezar. Dice, sí, pero es que nos gastamos $1 billón. Entonces ya me explotó la cabeza, ¿no? Porque digo, o sea, esto no es una tienda de ropa, esto es una super empresa de la que no vamos a mencionar el nombre, que decidió que crearse su propio LLM era lo que tenían que hacer porque eso es lo que el mercado ve, tener las dos letras es lo que le gusta al mercado, ¿no? Y perdieron $1 billón con un LLM que no valía nada comparado con los fundacionales, pero porque era una cosa de ego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienen que hablar con gente que saben, como tú y yo, que sabemos lo que decimos más o menos, para no hacer tonterías, porque una cosa es usar IA para resolver problemas que necesitan IA, pero otra es usarla porque tienes que tener la pegatina. Y entonces ahí ya yo les explico y si me dicen que no, que quieren IA, digo, pues nada, que os la haga otro. Yo no vengo aquí a venderos No. motos. Digo, yo resuelvo el problema o te digo que no lo puedo resolver porque de la manera que la quieres resolver no es la manera correcta. Y ya está. Eso es lo que me gusta de lo que hago, ¿no? Que ahora tengo mucha más libertad que antes. Cuando tienes un jefe, tienes que tragar y hacer lo que te diga el jefe, ¿no? Y entonces tragué demasiadas veces y dije, ya no trago más. Si no, si es que no, es que no. Y ahora pues me dedico a decir las cosas como son y si no les gusta, pues nada, que se busquen a otro, que para eso hay muchos. Y ya está. Eso, así lo veo yo, vamos. Sí, no, coincido. Esto que comentabas de la pegatina, pues, me trae a la cabeza el término AI washing, ¿no? Que está también últimamente tan de moda, bueno, pues vestirlo todo de IA porque parece que te da más empaque. Y me trae todavía a la cabeza, y a mí me la vuela especialmente, junto con otros dos socios, tuve una empresa durante 10 años que hacíamos personalización y automatización para e-commerce, pues del año 2010 a 2019 más o menos, ¿no? Y recuerdo durante las épocas iniciales de buscar financiación y también los primeros años con los clientes, casi que teníamos que esconder que hacíamos inteligencia artificial, que se aplicaba inteligencia artificial por detrás, porque se generaba como desconfianza, ¿no? El decir, esto me va a solucionar a mí el problema, Es la y ahora es todo locura. lo contrario. Aquí ya te digo, cuando el blockchain era la locura hace unos años y tal, un caso famoso donde un tío de una tienda de alfombras le llamó no sé qué blockchain y le dieron inversión y el tío vendía alfombras. O sea que, Sí. para que veas la tontería, ¿no? Digo, es un mito urbano de esos, pero pasó de verdad, salió en la BBC hace años. Y es eso, es que la gente... Y ahora yo creo que yo ahora hago mucho educación ejecutiva, también educación de inversores, ¿no? Y una de las cosas es esa, es decirles que es mito y que es verdad, ¿no? Entonces, si te viene una startup diciendo que han hecho tal y cual, pues
no vayas ciego y por lo menos entiende lo que te están diciendo, ¿no? Porque ya me meten y dice, oye, mira a ver si este modelo es tal o si es fundacional o no y tal. Y digo, no, esto es un wrapper de OpenAI, aquí no han hecho nada fundacional y tal, ¿no? Entonces dicen, bueno. Y si la gente va ciega, si empieza a tirar dinero donde no deben, pues claro, pasa lo que pasa. Y yo creo que ahora ya son un poco más listos, ya no hacen eso. Antes sí, a lo mejor hace un año decías sí, ahí te tiraban dinero, ¿no? Ahora ya no tanto. Ahora son bastante, escrutinizan bastante. Menos mal. Sí. Me ha gustado una cosa que has dicho antes también, como que ha centrado una forma de trabajar. Bueno, hay un patrón, ya lo sabes, que es be the machine, ¿no? Como persona tienes que tratar de simular cómo resolver ese problema para luego poder contárselo a la máquina, ¿no? Traducírselo a la máquina de alguna manera. Y comentabas que en el fondo lo que estabas haciendo con ChatGPT era eso. Estabas diciendo, dame la solución a este problema y luego conviértemelo en código. Estabas diciendo, sé la máquina, pero desde el punto de vista de la persona. Luego lo convertimos en código y yo me quedo con el código y me lo llevo. Ese tipo de cosas es lo que a lo mejor viene implícito en toda la conversación, que no se le ocurren a cualquiera, que tienes que andar metido ahí en el día a día y sabértelas todas para poderlas sacar. Y yo creo que es un buen punto para que la gente se lleve, ¿no? Esta experiencia acumulada que tienes y que te ayuda a ver las cosas distintas, para bien y para como dice mejor. mi mujer, el sentido común es el menos común de todos, ¿no? Porque Totalmente. el sentido común viene de tu experiencia y cada uno tiene su experiencia propia, ¿no? Pero sí, y es cierto que vivimos en una burbuja. Yo siempre digo esto, ¿no? Porque yo cuando hablo con estos ejecutivos y tal, siempre voy, bueno, ya sabéis tal y cual, y me miran todos como si viniera del planeta Marte, tío. Y digo, no, que no sabéis lo que es la nube. Ok, espera, voy a explicar lo que es la nube. Y digo, pero ¿cómo en 2025 tengo una habitación de 25 ejecutivos y solo 5 levantan la mano cuando les digo qué es la nube, ¿no? O sea, vivimos en una burbuja y entonces lo que nosotros creemos que lo sabe todo el mundo, no lo sabe todo el mundo. Y entonces yo, después de haber visto eso, me puse mi misión de este año era educación, ¿no? Entonces voy a educar al que se me ponga delante, no en plan condescendiente, sino en plan voy a ver lo que sabes sobre la IA, porque si tú eres un ejecutivo que va a hacer decisiones estratégicas con la IA, porque alguien en tu equipo te ha dicho bla, 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 LLM, y tú dices, sí, como el tío este que se gastó $1 billón, no seas ciego, tío. Escucha un poco, entiende un poco lo básico, lo que va y lo que no va, lo que hace y lo que no hace, para no estar diciendo que sí o que no, como un tonto, ¿no? Entonces, pues, me di la misión, digo, aquí, por lo menos en el Reino Unido, digo, no puedo estar aquí dejando que las pequeñas y medianas industrias estén haciendo unas decisiones totalmente aleatorias sobre la IA sin tener idea de lo que están diciendo. Voy a hablar con los que pueda para decirles lo que hay y que luego decidan, por lo menos con un poquito de contexto, ¿no? En vez de ir completamente ciegos y decir, sí, IA, vamos a hacerlo. Y desviar la empresa en la dirección incorrecta y tal, que eso me duele, por eso me puse la misión de este año de educación. Totalmente. Además, educación en las bases, que en este caso no son precisamente las bases de la empresa lo que está más abajo, entre comillas, sino lo que está más arriba, que es que la dirección, los que tienen que tomar las primeras decisiones, entiendan de qué va todo esto. Si no, se llevan a la empresa en la dirección incorrecta. Eso es... Hay empresas que llevan muchos años ya que a lo mejor, pues, oye, siempre han tenido beneficios, son empresas de 50 a 100 personas y porque el CEO ha oído llover por ahí, dice, ahora vamos a hacer paraguas. Y no. Mira, a ver quién sea el tío que hace paraguas y los vende más baratos que tú, ¿qué vas a hacer tú vendiendo paraguas? Tú dedícate a lo tuyo y si te puede ayudar un paraguas para evitar ciertas cosas, perfecto, pero no te pongas a hacer cosas que no son. Y nada, pues eso, cuando piensas que la gente sabe lo que están diciendo, viven en una burbuja, tío, y vivimos en una burbuja y el nivel de educación de la IA, sus oyentes absoluto porque están en esto, ¿no? Pero los que no estén en industria tecnológica es difícil de comprender que la distancia que hay entre uno que vive en la industria y uno que no, de industria tecnológica. Y me da no sé qué por eso, porque están tomando decisiones que no deberían, vamos, es lo que la mayoría. Totalmente. Oye, te estoy secuestrando. Aún así, ¿te puedo hacer la última antes de terminar? ¿O Si no, eres mi hasta las 4:30 no tengo, me quedan tiempo de sobra. O sea que... Genial. Es que, no sé, lo estoy disfrutando tanto que es que se me ocurren cosas todo el rato. Luego lo vas Pero a tener vamos. ¿Perdona? Luego lo vas a tener que cortar. No, Si no no, vas a ¿qué dices? Entonces deja, dale como quede. No, el que no quiera llegar al final, él se lo pierde. Es lo que hay. Pero dudo mucho que la gente no llegue al final. Te voy a hacer
la única así mirando hacia el futuro, si quieres con un poquito de humo entre medias, pero bueno, yo creo que está bien que tengamos opinión de cada persona que pasa por aquí al respecto. Y es como ves tú la inteligencia artificial general de cercana y qué crees que va a pasar realmente cuando lleguemos a ella. ¿Hasta qué punto crees que va a ser un cambio tan drástico como se está hablando? Yo creo que está más cerca de lo que la gente se piensa. Y yo creo que estamos bueno, antes cuando le preguntabas a alguien se te decía 50 años, ¿no? A los 50, a los 10 años, 50 años, a los 10 años, 50 años. Yo creo que ahora estamos más en el 5, ¿no? A los 5, 10 como mucho. Yo creo que los 5. ¿Va a ser buena o mala? Es como cualquier herramienta, ¿no? Y cómo si se controla o no se controla, ¿no? Esto es, vamos a crear el arma más potente que existe en el universo, ¿no? En nuestro universo que conocemos. Sí. Y, y depende de lo que pongas alrededor para protegerte de ella o para proteger a ella del resto, irá de una manera o de otra. ¿Qué pasa? Que la IA aprende de lo que ve. ¿Y qué es lo que ve con la humanidad? Siempre hay cosas negativas en la humanidad, ¿no? O sea, si fuéramos perfectos no nos habría hecho falta muchas cosas de las que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que como aprende, por ejemplo, aprenderá de todo lo malo que hemos hecho en la humanidad, ¿no? O todo lo cínico, o todo lo que se considera pragmático, pero a lo mejor no ético, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues si no le inculcas un nivel, un poco con las reglas de robótica de Asimov, ¿no? Si no les Sí. pones un poco de reglas que se mantengan, la cosa puede salir de una manera o de otra, ¿no? Puede ser la utopía total o puede ser un desastre. Y depende quién la saque primero y qué tipo de controles pongan y si le dan acceso a otros o no, porque yo creo que será un gran diferenciador en cuanto a niveles sociales, ¿no? Porque si solo los que pueden pagar 20.000 euros al mes tienen acceso o nadie tiene acceso porque solo un gobierno tiene acceso y hacen lo que le dé la gana y ese gobierno es China o Rusia o Estados Unidos, quien sea, entonces el sesgo va a estar ahí porque el sesgo será el usuario. Le dirá, no, esto es para qué es America First, ¿no? Pues America First. Bueno, pues ya está. El resto del mundo a Dios sabe dónde, ¿no? Sí. Y ahí está el problema. Yo creo que somos los humanos los que vamos a meternos en el problema. La IA en sí misma hace lo que ha aprendido a hacer, ¿no? Y lo malo es que ha aprendido de nosotros. Y ahí es donde me da la bandera roja que me sale por detrás de... Si de verdad creamos la inteligencia general, yo la usaría, diría, joder, resuélveme el cambio climático, resuélveme el hambre, resuélveme la pobreza, todo eso. En vez de decirle, no, ¿cómo voy a hacer más billones de dólares? ¿Para qué? ¿Para qué quieres más billones si ya tienes los que más tienes del mundo? ¿Para qué quieres más? Pero Resuelve será lo lo que que... pase, seguramente. Será lo que pasa, que eso te digo, que como somos humanos y los humanos somos de aquella manera, no somos Greta Thunberg todos que digan, no, vamos a resolver problemas, que lástima que no, porque imagínate si la primera pregunta que se le hace a la AGI es resuelve el cambio climático, o el hambre, o la guerra, o lo que sea, ¿no? Claro, ¿qué dice? Que dice, no, sí, la manera de resolver el hambre es exterminar a los humanos porque son los que estáis decimando el planeta, ¿no? Y ahí está, por eso te digo que las reglas que le pongan y que se adhieran a ella es lo más importante, porque si no, pues esto puede ser, Dios sabe, ¿no? Si le das acceso a Internet, tendrá acceso a APIs, y si tiene acceso a APIs que están protegidas, las desprotegerá porque podrá. Entonces, pues fíjate, acabamos aquí todos en Matrix. Y por eso, antes casi nos hemos metido a hablar de Matrix cuando hemos empezado a hablar de las cosas, y es por esto. Porque al final, si intentas resolver el planeta, eso es una potencial respuesta, ¿no? Sí. Nos convierten en baterías y el resto ya, el mundo se queda solo. Desde luego, avisar nos han ido avisando los escritores de ciencia ficción durante décadas y seguimos yendo hacia el mismo sitio. O sea que Fíjate que Asimov intentó protegernos, ¿no? De decir, sí. bueno, por lo menos darle unos parámetros para que no se salga, ¿no? Pero yo creo que los parámetros se los va a pasar por el forro. Que ya hemos visto, los LLM intentan hacer chantaje y de todo, ¿no? Para que no les apaguen. Y esos son LLMs, que no son inteligencia artificial general. O sea, que imagínate una que tenga todas las capacidades de un superhumano. Sí. Lo malo es eso, que es un superhumano, quiere decir que la condición humana magnificada, ¿no? La buena y la mala. Esa es la cosa. Efectivamente.
¿Y tú crees que va a ser necesario llegar a la cuántica para poder llegar a la inteligencia artificial general o crees que con las tecnologías actuales se puede llegar? Yo creo que con las tecnologías actuales se puede llegar, pero con unas cantidades ingentes de compute, ¿no? De un coste increíble. Con Quantum seguro que podríamos hacerlo. Bueno, no sé cuánto cuesta crear un Quantum con suficientes qubits para hacer esto, pero con fusión nuclear y lo echamos todo ahí a todas las tecnologías a la vez, Quantum, fusión. Mezclamos ahí, revolvemos. Y tal, y entonces, claro, te sale ahí, pues fíjate. Star Trek, pero sin... Nos falta eso. Sí. Lo que me gusta de Star Trek es que como no hay dinero, hay solo créditos para el replicador, ¿no? Tenemos que inventar un replicador, entonces ya no hay Nvidia, no hay... Porque si quieres algo te lo imprimes, tío, y ya está. No hay que robárselo a nadie. Tienes tus créditos con tu salario universal. ¿Quieres un iPhone? Imprímete un iPhone, tío. No tienes que robárselo a nadie, ¿no? Sí. Y ahí eso sería... Pero claro, tenemos que llegar... Eso estamos a unos cuantos siglos de distancia de eso. Ah, bueno, si llega la AGI, lo mismo nos dice mañana. Igual llega antes, claro. ¿Quién sabe? Pues fíjate, a mí me gusta cocinar. Prefiero que los replicadores, al menos en la parte de las comidas, tarden un poco más. Hombre, el replicador será un poco como la IA ahora de coding, ¿no? Que si te gusta cocinar, no lo usas. Si no te gusta, pero tienes una receta buena en mente, se la dices y que te la haga él, ¿no? Es un poco el mismo paradigma. Sí. Que totalmente. La gente. Oye, Alfonso, ¿a quién me recomiendas que traiga al podcast? Igual que te recomendaron a ti. Pues hombre, aparte de los del instituto, que hay muchos. Sí, ahí los tengo bastante localizados en general. Pero bueno, sí, alguien que te me... a Carles ¿lo has traído de Eleven Labs? Carles, de Eleven Labs. No, pero ha estado aquí a través de un podcast hermano, que es el de Product Hackers. Ahí le entrevistamos entre mis dos socios y yo y hace 2 meses, 3 meses aproximadamente. Pero sí, es un crack y lo están haciendo genial. Sí. Y Javi López y ya, todos los que hay en el mundillo de los que nos movemos son todos espectaculares. Yo alucino del Javi lo intenté, me resistió, no por nada, sino por temas personales en su momento y tal, pero mira, si quieres me la apunto y lo vuelvo a intentar. Le digo que voy de tu parte a ver si ahora cuela. Sí, a ver si cuela. No, pero la verdad es que sí, en España hay un montón de talento IA que es espectacular, ¿no? Que estamos haciendo también, aún con las regulaciones y con todos los problemas de inversión y tal, comparado con lo que se llevan los de Estados Unidos, el talento está claro que existe, ¿no? Y ahí es lo que... por eso me encantaría que hicieran un AGI de open source, ¿no? Que lo lleve la gente adelante, que hagan las cosas correctas, pero bueno, veremos qué pasa. Billones de dólares contra billones de personas. A ver qué pasa. ¿Cuántos somos billones, ya? 8.000, 9.000. Ya no sé cuántos. Pero tú imagínate que 1.000 de grandes talentos se juntan y compiten con los grandes fundacionales, ¿no? Pues quién sabe, en vez de gastar miles de billones, tenemos miles de cerebros ahí dándole caña. Pues oye, a lo mejor llegamos ahí antes que ellos, quién sabe. A ver si alguien te escucha. Venga, me apunto. El que lo empiece me apunto. Bueno, 1000 gracias por pasarte por aquí. Te he abusado de tu tiempo. Te dije como 50 minutos, llevamos 1 hora y 14. O sea, esto ha sido un asalto. Problema. Pero ya te digo, hubiera seguido ahí con un montón de preguntas y quién sabe, igual dentro de un tiempo, si te apetece, volvemos a tener otra charla. Sí. Cuando tenga un par más de ejemplos que darte, podemos conectar otra vez. Al ritmo que va, 6 meses, ¿no? Pues tengo 2 de camino ya, o sea que a ver qué pasa. Sí. Muy bien, pues de nuevo, 1000 gracias, Alfonso, y nada, aquí está tu casa siempre. Un abrazo. Un placer, gracias, Frankie.